siempre con esa confianza en nuestro Dios, somos más que vencedores. Saludándoles a cada uno de ustedes con este tema, adorando a nuestro Señor, diciéndole: Jesucristo, no hay otro Salvador, en ningún otro hay salvación, dijo allí el apóstol Pedro, refiriéndose con estas palabras a que Él es a quien el Padre dio para que pudiésemos ser salvos. Por eso a cada uno de ustedes, bienvenido también a este tiempo en el cual estamos recibiendo de parte de Dios, de sus palabras, de sus promesas, y toda nuestra vida tocada, transformada por el Rey de la Gloria. Él es el que manifiesta su poder y nos da siempre el triunfo. Él es el que va delante de nosotros, haciendo esas prodigiosas obras. ¿Qué tal? Ahí en su hogar, en su familia, ¿cómo ha estado Dios manifestando su compasión, misericordia, su salvación, todo su bien? Bueno, hemos de estar agradecidos, creyendo, confiando y alabándole de todo nuestro corazón. Y qué bueno que en esta hora esté bien dispuesto para Dios, para su palabra, para lo que Él sabe hacer en medio nuestro. Así que reciba usted ahí bendiciones de parte de Dios en su vida. Sí, fortaleza, gracia, auxilio, entendimiento, sabiduría, provisión. Él siempre edificando su iglesia. Así que quiero compartirle de su bendita palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo número 11, el versículo número 12. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo número 12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de los cielos sufre violencia. Es lo que encontramos aquí en este pasaje de Mateo capítulo 11, el versículo número 12. ¿Qué significa la declaración: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Es que el reino de los cielos es tomado por violencia, arrastrado por la tempestad. Es decir, una parte en el reino celestial es buscada, procurada, con un celo más ardiente y con los esfuerzos más intensos. Así que el Espíritu de Dios en esta hora hable a su espíritu, le enseñe que en su vida hay ese procurar, con un celo más ardiente por las cosas de Dios, por el reino de Dios, por buscar su presencia. Esfuerzos más intensos. Sí, quizá Dios le hable en esta hora de la oración, de cómo esté su comunión con el Señor. Solo usted y Dios lo saben. Esfuerzos más intensos. Vamos, escudriñando como a tesoros su palabra, buscándole, diciéndole: Señor, cuánto he de esforzarme para acercarme más a ti, Señor, por parecerme más a ti, por hacer las cosas que tú hiciste. Recuerda que Jesús lo dijo antes de ascender a los cielos: ustedes harán mayores obras que las que yo hice. Señor, pero es que tú eres Dios. Sí, pero nos estaba enseñando que habríamos de arrebatar el reino. Vamos, pueblo de Dios, arrebata el reino de tu Señor. Ven en esta oración intensa, intensiva. Por supuesto que hay momentos cuando el enemigo quiere bloquear la oración o la mente,
o aún colocar apatía o desánimo para que no oremos, para que nos sintamos raros cuando vamos a orar. Y ahí es donde hemos de levantarnos con esos esfuerzos más intensos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Note usted, quiere decir que esto no solamente le pasa a X o Y cristiano. No, esperar en Dios es una batalla. Clamar a Él es de valientes. Vamos, desde los días de Juan el Bautista. Qué cosa fácil encontró Juan el Bautista. Y desde esos días hasta ahora. En otras palabras, solamente quienes con intensa vehemencia lo procuran pueden entrar en el reino de los cielos. Así que no se quede ahí con esa tibieza o esa frialdad espiritual, menos esa muerte espiritual. Usted que aún no ha experimentado la gracia, la gloria de Dios sobre su vida, respuestas a sus oraciones. Bueno, llegó el momento de abrazar a ese Dios vivo, venir ante Él con más intensidad, procurar ese reino de los cielos. Mire, mi amigo, mi hermano, la indiferencia y el descontento impiden a los hombres entrar en el reino con entusiasmo. Por eso, esto es lo que tenemos que tener ustedes y yo. Este entusiasmo que saca toda indiferencia de su vida, que relega, hace a un lado todo descontento, para no ser impedidos de aprovechar este reino que ha venido, que por supuesto, así como Jesús cuando llegó a este mundo, lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de su propia persona. Él es el rey, Él es el que gobierna, Él es el que vino sanando, Él es el que vino resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos, Él que da la vista a los ciegos. Así que es el momento de buscarlo, es el momento de encontrarnos con Él. La esencia de los versículos 12 y 13 que leemos aquí en Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esa esencia es dada en Lucas 16:16, pero en orden inverso. Vamos a leer allí Lucas capítulo 16, versículo número 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que, si ha habido en su vida liviandad, ¿qué espera? De sacar eso de su vida y decir, Señor, mire, hasta aquí, hasta el tiempo de Juan, estuvo la ley, estuvieron los profetas. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Damos gracias a Dios de como una de las señales del advenimiento de Cristo Jesús, de su venida, se está cumpliendo. Se ha cumplido. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Gracias a Dios por todos estos medios, por las comunicaciones. Se está llegando a cumplir esta última señal. El Evangelio siendo predicado por todas las naciones y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos, amigo, hermano, este es el momento de entrar en el reino. Sí, hay una invitación aquí. Así que cada uno de nosotros comience a decir, yo tengo que estar dentro de ese reino. Aquí
Parece que el pensamiento fuera todo el Antiguo Testamento, todos los profetas y aún la ley profetizaron hasta Juan, según lo que leemos aquí en Mateo 11:13. Es decir, las escrituras más antiguas predijeron el advenimiento de Cristo. Pero Juan llenó una misión especial. Usted y yo no podemos estar aquí solamente parqueados en esta tierra. No, tenemos un propósito, una misión, al igual que Juan el Bautista la tuvo, una misión especial. Él fue el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículo 5. El Elías del Nuevo Testamento, el precursor del Mesías. Y si queréis recibirlo, dice ahí el versículo 14, probablemente signifique si podéis comprenderlo. Más tarde, Jesús identificó a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Leemos entonces aquí en Mateo capítulo 17, el versículo número 10. Mateo capítulo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Sí, este hombre cumpliendo su misión especial. Tenemos esa misión con nuestras familias, con nuestro matrimonio, hijos e hijas. Tendremos que hacer esfuerzos intensos para que estas nuevas generaciones glorifiquen a Dios, le crean a Él, crean en su gran poder y así sean ese semillero que bendigan esta tierra. Por eso cada uno de nosotros, padres de familia, predicadores de la palabra de Dios, del Evangelio, tenemos semejante responsabilidad delante de nosotros. Y el Espíritu de Dios está obrando en cada uno, colocando ese coraje, ese denuedo, llenando de ese vigor, de esa fortaleza. En el versículo número 11, sí, aquí Mateo capítulo 11, de cierto os digo, Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús elogió a Juan del modo más elevado. Dijo que entre los hombres que habían nacido no había uno mayor que él. Quizá esto significa que era el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aparece una promesa cumplida en nosotros, los creyentes. Evidentemente, Cristo quería decir que el más pequeño de los cristianos es más grande en privilegios que Juan, quien en realidad pertenecía más al orden del Antiguo Testamento. Por eso
regocijémonos, creyentes, pueblo de Dios. Tenemos más grandes privilegios que Juan. Por eso hablamos del nuevo nacimiento. Dios haciendo de nosotros nuevas personas por su gran poder. Dios trayendo ese renacer, esa regeneración que solamente su Espíritu Santo puede obrar. Sí, dije regeneración, porque lo único que vemos en este mundo es degeneración, pero el Espíritu de Dios produce regeneración. Y dentro de estos privilegios está el de saber los misterios del reino de los cielos. Acompáñenme y leemos aquí mismo en Mateo capítulo 13, versículo número 11. Mateo capítulo 13, el versículo número 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por esto era que Jesús hablaba en parábolas, para que muchos pudiesen entender a través de ilustraciones, de ejemplos, y las mismas poseían cosas más profundas para los que tenían discernimiento espiritual. Qué bueno es que a medida que pasa el tiempo, los años, los que amamos el estudio de las Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios, cada día vamos descubriendo un mensaje para nuestros días, para nuestro tiempo, un mensaje relevante que jamás pasa de moda, jamás es añejo, siempre se mantiene dentro del contexto de nuestros tiempos, de nuestros días. Qué bueno es que Dios sigue hablándonos. Por eso usted y yo tenemos que aprovechar ahora los grandes privilegios que Dios nos ha dado. El misterio particular del reino, como lo define Pablo, en la salvación de los gentiles, tanto como la de los judíos. Lo leemos en Efesios capítulo número 3, el versículo número 3. Vamos allí entonces, Efesios capítulo 3, el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Qué bueno que Dios sigue dándonos a entender esos misterios que encontramos en su reino, que Él no solamente se dignó escoger al pueblo hebreo, sino que luego que éste no le recibiera, entonces adoptó a otro pueblo, el que no era pueblo, el que no era judío,
Y esto es a todos los que por la fe ahora le oímos para obedecerle. Leemos su palabra, la Biblia, para ponerla por obra. ¿Sabe una cosa? Que Jesús dijo que el que tiene recibirá más, y el que no tiene va a perder aún lo poco que posee. Todo aquel que tenga alguna disposición de vida espiritual puede aumentarla. Por eso le doy gracias a Dios por su disposición, porque usted ha querido conocer, entender, comprender más de Dios. Y ese conocimiento le es aumentado. Sí, yo sé que usted no está aquí como un pasatiempo. No, usted está porque quiere tener más de Dios. Quiere recibir más de su Espíritu Santo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4. ¿Cómo que alguien puede ser llamado mayor en el reino de los cielos? Sí, cualquiera que se humille como este niño. En otras palabras, la característica principal de un cristiano es la humildad, no la capacidad, sino la humildad. Mire cómo los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos los nuestros. En este mundo en que cada quien se enorgullece, se llena de vanagloria por lo que es, por lo que tiene, Dios dice, no, es el humilde que será llamado mayor en el reino de los cielos. Así que usted y yo sigamos revistiéndonos de esa humildad de Cristo Jesús. En Marcos capítulo 1, el versículo número 14, nos habla de la predicación de Jesús. Marcos capítulo 1. Leemos allí en el versículo número 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Veamos, este hombre que el Señor Jesús elogiara como el mayor profeta de todos los tiempos, fue encarcelado. Esto nos sirve para mirar con más detenimiento aquellos que nos predican otras corrientes de doctrinas, diciéndonos que debemos tener mucho dinero, o que no debe haber ningún problema o ninguna enfermedad. En fin, qué bueno es que podamos meditar en esta palabra. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El progreso del reino no puede ser bloqueado. El amordazamiento de Juan por Herodes Antipas fue una señal para que Jesús comenzara su ministerio de predicación. ¿Acaso él no podría librarlo allí de la cárcel a Juan el Bautista? Por supuesto que podría haberlo hecho, pero más bien esto sirvió como una antesala, como una señal para que comenzase su ministerio de popularidad, de predicación, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que leemos allí en el versículo 14 que Juan el Bautista fue encarcelado.
significa literalmente agarrado y pasado a otro, o pasado de uno a otro. Era evidentemente un término de la jerga política de la época. Pero es más que esto lo que indica, porque lo mismo se dice de Jesús cuando fue traicionado. Él también fue pasado de una mano a otra y entregado a sus enemigos. Medite usted en esto, porque estamos en días cuando Jesús lo advirtió. El Padre entregará a los hijos entregarán a sus padres. Mire, y por eso muchos están en contra de las cosas de Dios. Y si ven un lugar donde se alaba a Dios, entonces mandan allí la policía a que revise muy bien el protocolo en ese lugar. Pero si ven un lugar donde la gente se está prostituyendo o pervirtiendo, entonces prefieren callar. Días estos en que el corazón del hombre necesita un cambio, una transformación. Jesús vino predicando las buenas nuevas de Dios. Ojalá pudiésemos captar la brillante promesa de estas palabras. Vino predicando las buenas noticias de Dios. No tinieblas y perdición, sino buenas nuevas. Y de Dios mismo, esperanza, salvación, vida abundante, todo está implicado. Por fin estaba sonando el reloj de Dios. El tiempo se ha cumplido. Este es un lugar en que la palabra tiempo no se refiere al cronos, espacio de tiempo, sino a kairos, tiempo oportuno o a propósito. Hay un tiempo en las vidas de los hombres en que la corriente los lleva a la fortuna. Suprimido todo el viaje de sus vidas, está ligado a bajíos y miserias. Tomemos la corriente cuando sirve, o perderemos nuestras aventuras. Es lo que sucedió con Israel. La hora crucial de su destino había llegado y la perdió. Una generación más tarde, Jerusalén quedaba destruida, mientras los gentiles escuchaban el Evangelio. Efesios capítulo número 1, en el versículo número 10. Efesios 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Salvador, a quien señaló Juan, es el único Salvador que los pecadores jamás tendrán. Así que no deje pasar este tiempo, no deje pasar este momento de Dios para su vida, este propósito que Dios tiene con usted, con su familia. Como Juan, la primera palabra de Jesús fue: arrepentíos, volveos a Dios, con un cambio radical de mente, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Siguen siendo las dos palabras claves del Evangelio. Leemos en Hechos, capítulo número 20,
el versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo número 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, si le hace falta esto, es lo único que le puede dar entrada en el reino de los cielos: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es imposible entrar en el reino de Dios, pero ni siquiera porque usted sea un padre, una madre piadoso, devoto, lograría hacer que sus hijos entren en el reino de Dios. Cada uno tenemos que cumplir estas dos palabras clave del Evangelio: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo que hagamos lo bueno, únicamente lo que podamos y ya. No, arrepintámonos y creamos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto es tanto una invitación como una advertencia a escuchar cuidadosamente las palabras de Cristo. Ustedes están siendo advertidos en esta hora. Oiga las palabras de Cristo Jesús. Óigalas, léalas. Si tiene usted una Biblia, comienza a permitir que el Espíritu de Dios le enseñe esas palabras, le enseñe a hablar con Dios. Sí, en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hay vida para todos. Aunque vean las cosas tan cerradas y negativas, pero en su nombre hay vida. Él puede sanar toda alma herida por el pecado, que es vivir sin Dios. Él puede hacerle libre del desasosiego y hacer de usted una nueva criatura. ¿Qué tal si me acompaña a orar en este momento y a decirle al Señor: gracias, porque tu reino está entre nosotros, porque nos hemos arrepentido y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo para que Él venga, entre y gobierne nuestras vidas. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Gracias te damos, oh Cristo Jesús, porque nos has hablado a todos y cada uno de nosotros. El reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebatan. Pero no está hablando de destrucción, está hablando de esfuerzos más intensos, de celo más ardiente por las cosas tuyas, esa intensa vehemencia por procurar que Él reine en cada área, en cada aspecto de mi vida. Por eso vamos, deseche toda indiferencia, todo descontento de su vida, todo lo que le impide entrar en el reino de Dios. Vienes en esta hora de ese entusiasmo para decirle: Señor, me arrepiento, perdona mis pecados, dígaselo ahí, lávame con tu sangre, que yo hoy quiero estar más cerca de esa amistad contigo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Gracias por con amor perdonar mis pecados. Acepto esa vida nueva, esa salvación, Señor, y sé que tienes un propósito para con mi vida. Y usted dígale ahí: Padre, ayúdame a seguir comprendiéndolo. Ayúdame, Señor, a recibirlo. Señor, el propósito que tienes conmigo, aquí en esta familia, aquí en esta comunidad, aquí en el mundo entero, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, porque nos hayas dado mayores privilegios
a todos los creyentes, que los que le diste al mismo Juan el Bautista, Señor. Por eso lo recibimos esos misterios del reino de los cielos. Sí, reciba usted más de parte de Dios. Dígale gracias por ese amor. Recibo más de esa sabiduría. Recibo más, Señor, oh Dios, de esa gracia tuya. Envuélvenos cada día, Señor, oh Dios. Padre, en ese poder para obedecerte, para ser santos como tú lo eres, Señor. Que cada día haya más disposición por las cosas espirituales. Que Dios siga aumentando su vida, todo su ser. Dígale, Señor, me revisto de esa humildad, de esa mansedumbre. Me revisto de esa fidelidad y perseverancia que hubo en Cristo Jesús para predicar, para anunciarte, para proclamarte a los cuatro vientos. No tendré temor alguno, Señor, oh Dios, ni, Señor, del martirio, ni de la traición. Dígale, Señor, no tendré temor, porque ¿quién podrá contra mí si estoy en paz contigo, Señor? Gracias, porque se siguen predicando esas buenas nuevas de Dios. Sí, siga usted captando esas promesas brillantes de parte de Dios, diciéndole, en ti no hay condenación, no hay perdición, hay buenas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Te alabo y te bendigo. Sigue alabando a Dios por esa esperanza, por esa salvación tan grande, esa vida abundante que Él le da. Si tuvieras fe Como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá. Aleluya. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se mueve ya en el nombre de Jesús. Ese problema se mueve, se hace a un lado. La incertidumbre, la duda, la falta de fe, la falta de valor es desarraigada en el nombre de Jesús. Toda opresión, todo descontento. Gracias, Espíritu de Dios. Síguete moviendo ahí en su ser. Todo lo que quiera asfixiar su fe, se va todo afán por las cosas de esta vida, Señor. Gracias. Viene esa confianza. Se aumenta, se multiplica, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Ahí estás tú glorificándote, oh Dios, convenciéndole, llenándole, Señor, actuando ahí en su ser, Señor, renovando el Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Abrígale, Señor, asístele.
en el nombre de Jesús. Gracias. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Aleluya, alabe al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Exáltelo, exáltelo, glorifíquelo. Dígale gracias, Señor, por estar cumpliendo tu propósito en mi vida, Señor. Me esforzaré, oh Dios. Gracias, derrama ahí de tu espíritu, Señor. Ese espíritu de fe, de oración, Señor. Esa unción tuya, Señor, sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Fueron rotos bloqueos, impedimentos, si toda obstrucción del enemigo ha sido quebrantada, adore a Dios, bendígalo con libertad. Bendigo cada uno de ustedes, a Daisy Delgadillo, su familia, a Marcela Forero, gloria a Dios, Él sigue siendo su proveedor. Alexander Otálora, Lisbeth Ortiz, Lady Torres, Gilma de Rivas, Ricardo López, Amparo Rodríguez, Él está ahí contigo. Alcira Peña, María Zambrano, Mónica Castellanos, qué bueno es Dios. Liliana Force, también Nancy Mesa, Alexandra Nova, Viviana Ocaña, Dios fortaleciéndoles. Alejandro Almonacid, Estela Fabra, Graciela Murcia, Judy Amezquita, nuestros hermanos de Servicampo, aquí en Chiquinquirá, la familia Rodríguez, les bendecimos. Marta Contreras, mire cuántos dones, cuántos talentos. Yanel Sierra, Adriana Arévalo, Pablo Matallán, Fabiola Vasco, Yolanda Espitia, Alejo Castellanos, Nelcy Ortega, Tatiana Fúquene, Alejandra Benítez, Fidel Delgadillo, Luis Castellanos, Yorani Albornoz, Olga Vasallo, Rubén Albornoz, Marlene Delgadillo, Liliana Maecha, Luz Ángela Rodríguez, Judy Fúquene, Dori Milena González, también Gloria Niño, Carlos Cabra, Luis Antonio Velázquez, Laura Peña, Karen Delgadillo, Alexander López, Nancy Peña, Daily González, Pedro Delgadillo, Charido Ortiz, José Yesid Guevara, Yamile Beltrán Matallana, Janet Moreno Vargas, Nancy Bonilla, Lilia Cortés. Estela Fabra pide oración por su hijo Joan Sebastián Martínez Fabra, se fue de la casa. Padre, oramos, Señor, qué poderoso tú eres, siempre obrando, Señor, oh Dios. Esta madre sigue amando a su hijo, Señor. Donde quiera que él esté, Señor, debe saber que hay el amor de Dios a través de una madre que está presta para recibirle, para perdonarle, Señor, oh Dios, para no tomarle en cuenta cualquiera que haya sido su error. Señor, gracias. Toma allí a Joan Sebastián Martínez Fabra, Señor, oh Dios, Padre, y que pueda volver, Señor, que pueda saber, oh Dios del cielo, que en el tiempo tuyo, Señor, todas las cosas son hermosas. Por eso, gracias te damos por seguir uniendo cada familia, cada hogar, Señor. Por eso, sigue ahí, arrebatando ese reino en oración, arrebatando ese reino, en ese avivamiento en tu ser, en esas reformas en tu vida, ayudando a tus comunidades también. Vamos adelante, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Ha sido un gozo participar con ustedes de esta transmisión en vivo. Soy su amigo, el pastor Wilson Cañón. Agradezco a todos mis hermanos en producción, mi querida esposa también que nos colabora. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando. Recuerden, mañana estaremos con la ayuda del Señor, 9 de la mañana y 7 de la noche. Dios les guarde, Dios siga bendiciendo.